Seguidores de Reportero Digital, un cordial saludo para todos ustedes. En el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante, un súper escándalo que hay a nivel nacional por un mal procedimiento de presuntas tropas del Ejército Nacional, de soldados del Batallón Junín perteneciente a la Brigada 11 del Ejército, quien penetró a la zona rural del municipio de Tierra Alta, específicamente en la vereda Bocas del Manso, y allí se presume, y según la investigación que está haciendo las autoridades, hombres del Ejército Nacional, repito, del Batallón Junín, llegaron hasta la vereda Bocas del Manso e intimidaron y amenazaron a los campesinos de esa vereda. Los hombres, según la información y lo que dicen las noticias y las investigaciones de las autoridades, los hombres llegaron haciéndose pasar por un grupo subversivo, llegaron haciéndose pasar por el quinto frente de la FARC, llegaron atropellando, golpeando y tirando al suelo a los campesinos, a los labriegos, por esto que los campesinos pues no se dejaron intimidar y se enfrentaron a palabras con el grupo armado. Hasta el día de ayer se presumía y se tenía conocimiento de que eran hombres del quinto frente de la FARC, de las disidencias de la FARC, pero según las investigaciones que están haciendo las autoridades, son soldados del batallón de infantería Junín, batallón Junín, que pertenece a la Brigada 11 del Ejército con sede en la ciudad de Montería. Entonces, al día de hoy hay un escándalo a nivel nacional. Defensores de derechos humanos se han pronunciado por la mala actuación del ejército en esa vereda que llegó a irrumpir la tranquilidad de los campesinos. Llegaron golpeando, tratándolos mal, encañonándolos, los tiraron al suelo, pero ellos no se dejaron. Y le exigieron respeto a los presuntos soldados del batallón Junín, les pidieron respeto y dijeron que los respetaran, que estaban violando los derechos humanos. Uno de los soldados o de los hombres que estaban allí del grupo, no le gustó lo que dijo una señora y sacó una pistola, la cargó y encañonó a la señora que tenía a un bebé en sus brazos, un bebé no más allá de 5 o 6 meses, y le dijo que la iba a matar. Le preguntó que si él sabía quién eran ellos. La señora le dijo que ni sabía ni quería saber. Lo único que exigían era respeto y que por favor se fueran de allí, porque ellos habían llegado intimidando a la comunidad, atropellando a la comunidad, amedrantando a esa comunidad, por lo que la comunidad los grabó con sus celulares, grabaron videos que hoy son tendencia en todas las redes sociales a nivel nacional y a nivel internacional, la actuación de estos soldados. Según lo que investigó la Brigada 11, que manda un comunicado, dice: el comando de la séptima edición, frente a un video que circula en diferentes redes sociales, se permite informar que en la tarde de antier, 11 de septiembre del año 2023, se tuvo conocimiento de la presencia de hombres armados en la vereda El Manso del municipio de Tierra Alta, Córdoba. Dice: tan pronto se recibía la información, se ordenó el desplazamiento de una unidad militar para brindar seguridad a los habitantes de ese sector. Una vez hacen presencia las tropas en el terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del batallón de infantería número 33, Batalla de Junín, de la 11ª Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional, como son los indígenas. Resulta que allí en esa comunidad hay indígenas, y en el video se puede evidenciar que hay unos niños indígenas, que hay unos niños llorando, que hay varios indígenas allí en ese sector, por lo que los soldados del batallón Junín no les importó de que allí hubieran niños. Y así encañonaron a la señora, y así los amedrantaron, y así los hicieron llorar. Pues en el video que ya se publicó en nuestras redes sociales, Conexión Noticias, y que está colgado el link allí en nuestra fanpage de Reportero Digital, se puede apreciar el video donde los soldados y los niños lloran, la gente entró en un caos y llegaron a un cruce de palabras
con los soldados del batallón Junín, donde le decía que respetaran, que los que llegaron alterando el orden fueron ellos, que iban tratando mal, que no tenían por qué amedrentarlos, que respetaran. Uno de los soldados intentó quitarle el celular a uno de los hombres que estaban grabando, a uno de los campesinos que estaban grabando. Entendemos, estos campesinos ya están acostumbrados a torear el conflicto, nacieron en el conflicto, han vivido con el conflicto y ya no están dispuestos a dejarse amedrentar más por ningún grupo al margen de la ley. A ese día ellos pensaban que verdaderamente eran hombres de las disidencias del Quinto Frente de las FARC, y resulta que no, pues las investigaciones que han hecho las autoridades dan fe de que quien interrumpió allí y quien trató mal a los campesinos de la vereda Bocas del Manso no fueron ningunos hombres de las disidencias del Quinto Frente de la FARC, sino que fueron soldados del batallón Junín que llegaron hasta allá maltratando a los campesinos. Lo que deja ver que aún todavía en el ejército hay soldados y hay hombres, mandos medios del ejército que todavía tienen esta mala costumbre de llegar y tratar mal y golpear al campesino. Por eso era que en las décadas del 80 y los 90, los campesinos no gustaban del ejército porque no llegaban a las veredas, a las zonas rurales, a darle la mano al campesino, a tener una comunicación afectiva con el campesino para brindarle seguridad, sino que llegaban golpeándolos, maltratándolos, asesinándolos. De allí todo esto que hoy hay muchas denuncias con el cuento de las muertes, de los asesinatos o muertes extrajudiciales, que normalmente la gente les llama falsos positivos, pero que los derechos humanos dicen que no son falsos positivos, sino que son muertes extrajudiciales ejecutadas por hombres de la fuerza pública. ¿Listo? Entonces, así está la situación en Córdoba y a nivel nacional en el día de hoy. Sobre esto se han pronunciado autoridades nacionales como Iván Velázquez, el ministro de Defensa, y dice lo siguiente en un trino o en una comunicación, en un texto que hace en la red social X, que antes era Twitter. Dice: lo sucedido en Tierra Alta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Dice el ministro: ninguna tolerancia de comportamientos que solo afectan a la comunidad, sino también a las propias fuerzas militares. Así que hay pronunciamiento entonces por el Ministerio de Defensa. Dice que cero tolerancia con estos actos por parte de la fuerza pública. Estoy seguro que estos soldados van a tener investigaciones, y es muy posible como están las cosas, que hasta sean separados del cargo mientras se investiga la situación de lo ocurrido en zona rural del municipio de Tierra Alta, Córdoba. Es muy grave que a estas alturas de la vida todavía el ejército, la fuerza pública, o algunos hombres del ejército, no todos, porque en el ejército hay hombres valiosos, hay hombres responsables, hay hombres buenos y que quieren y aman la paz y prestan su servicio de seguridad a las comunidades como debe ser, pero hay otros que todavía tienen esas malas mañas, esas malas prácticas del ejército ya hace 10, 15, 20 años atrás. Entonces llegan golpeando, pateando y amedrantando al campesino, y eso no se puede. Y eso es lo que de pronto en este momento no le va a tolerar el gobierno a esos soldados, a esos policías que todavía actúan de mala manera con los campesinos, o en este caso con los civiles. Entonces, esta es la situación que se está viviendo hoy en Colombia. Este es el escándalo que hay por el mal proceder de algunos soldados, que ustedes pueden entrar allí a la fanpage de Reportero Digital. Allí van a encontrar el link de Conexión Noticias, donde está esta noticia, y está el video, por supuesto, de estas personas, de estos soldados que llegaron e intimidaron, encañonaron, hicieron llorar a los niños, hicieron llorar a las mujeres y trataron muy mal a toda la comunidad de la vereda Bocas del Manso, que muy valientes los campesinos se enfrentaron, sin saber quién eran realmente, se enfrentaron a estos soldados y les exigieron respeto, les exigieron que desocuparan
la comunidad, que se fueran de allí, que estaban violando los derechos humanos, que los que habían llegado atrevidamente a ese sector o a esa comunidad habían sido ellos. Ellos muy agrandados, armados, pues se creían o se creen todavía muy fuertes, muy bravos, seguían melodeando y enfrentándose con la comunidad verbalmente después de todo lo ocurrido. Entonces, queda claro que todavía hay manzanas podridas dentro del Ejército Nacional. Es una lástima, porque es una institución que ha pasado por momentos difíciles, como es el caso de los falsos positivos, las investigaciones, la despedida de coroneles, de generales, de soldados, de tenientes, incluso de soldados profesionales y rasos también, por estos malos actuares, por actuar de esta manera. El ejército no está creado para atacar a la población civil, ni para amedrantar a la población civil, ni para golpear a la población civil. El ejército está creado para prestar seguridad, para defender la ciudadanía, para defender al campesino, para defender la soberanía. No está creado para tratar mal, ni golpear, ni pelearse con los campesinos, haciéndose pasar por grupos subversivos. Esto es de mala monta. Queda mal esto del ejército. ¿Dónde está entonces la inteligencia del ejército? Que para saber dónde están los grupos subversivos, el Clan del Golfo, la FARC, en fin, los que hayan por allí en ese sector, tienen que acudir a golpear y a presionar y a torturar al campesino. ¿Dónde está la inteligencia militar entonces? Así de grave está nuestro ejército, nuestra fuerza pública. Entonces es para meditar sobre lo que está ocurriendo. El presidente de la República ha rechazado esto. Las autoridades municipales de Tierra Alta rechazaron este actuar del ejército. Por supuesto, las autoridades gubernamentales del departamento también rechazaron esto. El ministro de Defensa, los defensores de derechos humanos han rechazado este actuar del ejército, y esto no puede seguir ocurriendo en Colombia, ni en Córdoba, ni en ninguna parte de Colombia, que el ejército va a llegar a atropellar y a golpear a los campesinos. El ejército y la fuerza pública tienen que hacer una alianza con el campesinado, tienen que hacer un lazo de amistad con el campesinado, que los campesinos crean en su ejército nuevamente, ¿sí? Para que no tengan que estar creyendo en otros grupos como la FARC, como el Clan del Golfo, el ELN y otros, ¿verdad? Que se crean que les brinde seguridad sean los grupos subversivos y no la fuerza pública. Tienen que crear esa alianza de amistad. El ejército, que cuando llegue el ejército a la zona rural, a los sitios más apartados del país, a los campesinos no les dé miedo como ocurría en los 80 y en los 90, sino que se sientan respaldados y se sientan contentos porque llegó la fuerza pública que les va a brindar seguridad. Entonces, mala actuación del ejército, de estos soldados, no del ejército, de estos soldados, de algunos soldados del batallón Junín, que pertenece a la Brigada 11. Ya les leía el comunicado que envió la Brigada 11 sobre esta situación de los soldados que están inmersos, algunos soldados que están inmersos en este atropello a la población civil en el municipio, en zona rural mejor, del municipio de Tierra Alta, Córdoba. Dice que el comunicado que de esa misma manera se dio aviso a las autoridades competentes y se iniciará la indagación disciplinaria correspondiente de la conformidad con los parámetros establecidos en la ley 1862 del 2017. Lo que le decía ahorita, que estos soldados que actuaron de esta forma tan maluca van a tener investigación, y es muy posible que sean apartados, retirados del ejército, porque de verdad que Colombia no merece tener soldados como estos, que llegan a atropellar al campesino, que tienen a la población civil como su objetivo militar, como su peor enemigo. Y la población civil no es enemigo de la fuerza pública. Los enemigos de la fuerza pública son los grupos al margen de la ley, que por ahí, por ese sector precisamente, hay mucho. Ahí están las disidencias de la FARC, está el Clan del Golfo y otros grupos al margen de la ley que pueden ser enemigos de la fuerza pública, no el campesinado. Entonces, para meditar, quería hablar con ustedes
para que sepan, para que conozcan más un poco de la situación. Muchos campesinos, a muchas personas a veces, o a la comunidad a veces no les da tiempo de leer las noticias, pero sí les da tiempo de pronto un ratico de ver un video, y esto es lo que les quería compartir en el día de hoy a todos ustedes. Seguidores de Reportero Digital, muchas gracias por su atención.